En este canal hemos hablado de oficios del pasado que resultaron bastante desagradables, pero este trabajo en particular, más que una mención, merecía un video completo. Muchos de nosotros seguro hemos visto la tétrica imagen de estos médicos que con un aura fúnebre cual ave de mal agüero parecían sacados de una película de terror. En este video, y a pedido de muchos, hablaré de cómo era la vida de estos personajes y en qué consistía exactamente su trabajo. Así que prepárense a dar un paseo por los lugares donde seguro nadie se atrevería a poner un pie. Y sin más, empecemos. Durante el siglo XIV, en Europa, uno de los eventos más catastróficos de la historia se dio lugar. Hablo de la peste negra. Una terrible pandemia que fue resultado de la transmisión de esta peste a través de pulgas que eran transportadas por ratas. Esta habría surgido en Asia Central y luego pasó a ciudades italianas mediante la actividad marítima. Y bueno, luego se expandió a toda Europa. La también llamada peste bubónica, según las fuentes, acabó con más de un tercio de la población europea y con más de 45 millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los episodios más oscuros de la historia, llegando a su máximo punto entre 1346 y 1361, aunque esta no fue la única vez en que este brote llegó a Europa. Esta terrible epidemia no discriminaba a nadie. Y si bien algunas personas, de acuerdo a su oficio, estaban más expuestas a padecer de esta peste, ciertamente cualquiera sea su condición social podía contagiarse y terminar sus últimos días de la forma más terrorífica. Alfonso X, rey de Castilla, por ejemplo, fue una de las víctimas, así que nadie exactamente estaba seguro. Cuando algún pueblo o ciudad tenía demasiadas víctimas, por supuesto muy pocos querrían estar cerca. Para esto estaban los médicos de la peste negra, especialistas que buscaban atender a aquellos que padecían esta peste. Estos deambulaban por dichos pueblos cuidando a los ciudadanos, tanto ricos y pobres, ya que era la ciudad la que pagaba sus salarios. Estos no eran como otros médicos de la época. Es decir, muchos no eran profesionales y no habían recibido una formación formal, por lo cual eran algo así como médicos de segunda categoría, o simplemente no se establecieron satisfactoriamente en dicha profesión. Algunos también eran jóvenes que buscaban abrirse paso en esta carrera. Estos doctores se diferenciaban de los médicos generales completamente, y eran conocidos como médicos municipales o comunitarios de las pestes. Aún así, era posible que en un mismo pueblo o ciudad ambos médicos podían desempeñarse. En lugares como Francia y Países Bajos, estos podían no tener ningún tipo de formación como médicos, y simplemente eran empíricos que pasaban prácticamente de un oficio completamente diferente a dedicarse a la medicina. Estos llegaron a considerarse muy importantes y recibían privilegios especiales por su trabajo. Por ejemplo, se les permitía realizar autopsias, algo que por ejemplo en la época medieval no era visto con buenos ojos. Se dice que se les consideraba tan valiosos que incluso se cuenta que algunos eran secuestrados para pedir luego un rescate por ellos. Para 1348 en Venecia, de 18 médicos solo quedaba uno. Algunos habían muerto, otros estaban desaparecidos y puede que algunos hayan decidido escapar. En resumen, por lo visto su labor era bien valorada. En un día cualquiera, estos doctores debían, antes que nada, alistarse para realizar su rutina respectiva, y para esto debían usar un atuendo especial, ese que para muchos es el aspecto más recordado de estos personajes y que de seguro casi todos conocemos. Sin embargo, según las fuentes gráficas, los médicos de la peste utilizaban a lo largo de los años una gran variedad de vestimentas, pero veamos de qué se trata este en particular. Este atuendo habría sido utilizado en primer lugar en París, y su invención se le atribuye al médico francés Charles Delorme en 1619, y luego su uso se expandió a toda Europa. Este consistía en una túnica de tela gruesa encerada, una máscara con agujeros con lentes de vidrio y una especie de nariz cónica que recuerda a la forma de un pico de ave. Esta tenía dicha forma para dar espacio y ser rellenadas con sustancias aromáticas, hojas de menta, mirra, pétalos de rosa, clavo de olor y entre otras, ya que se creía que las emanaciones fétidas eran la causa de la enfermedad. Es por eso que también se rellenaba con paja, que servía como un filtro para el mal aire. Además, el médico llevaba siempre un bastón que le servía para examinar a los pacientes sin tocarlos. Ese también solía ser usado como una herramienta en caso de arrepentimientos por pecados, ya que al creer que dicha peste era debido a un castigo divino, muchos pedían ser golpeados a modo de penitencia. Y claro, también podía servir para alejarlos. Por supuesto, también para mucha gente, esta vestimenta solía generar pánico, ya que solía ser visto como un signo de muerte y enfermedad. Así pues, el doctor se embarcaría en la tarea de ayudar a quien lo necesite, aunque muchos de ellos seguro no tenían ni idea de cómo curar la enfermedad.
Bien, si eras una persona que le gustaba caminar en medio de una ciudad diezmada por una peste, pues posiblemente te podías topar con un médico que de encontrar que no te ves muy bien, podría darte la noticia de que estás infectado. Los síntomas a menudo podían incluir la presencia de bubones, que son lesiones cutáneas que adoptan una coloración negra azulada, además de fiebre y entre otros síntomas. Por supuesto, algunos doctores sacaban provecho de su cargo, ya que algunas familias estaban dispuestas a pagar lo que sea por la salud de algún ser querido. Algunos venderían supuestas curas a precios muy elevados. Estos doctores, por ejemplo, para sus fines podían usar la sangría o remedios extraños como poner sapos o sanguijuelas en los bubos para, según ellos, rebalancear los humores. Y bueno, seguro algún otro brebaje hecho con extraños ingredientes. Estos personajes, por cierto, no podían estar en contacto con el público en general debido a la posibilidad de contagiar a otras personas. Y también podían estar sujetos a cuarentena. Muchos de estos se contagiaban también de sus pacientes y perecían. Así que solían estar confinados a estos lugares por periodos de 40 días. Un panorama bastante deprimente. Y a propósito de esto, fue justamente a raíz del primer brote de peste negra que el término cuarentena se originó. En la ciudad de Marsella, las autoridades iniciaron las medidas de aislamiento, estableciéndose que todo barco que llegue al puerto con un enfermo o persona sospechosa de padecer la enfermedad debía permanecer a bordo durante 30 días antes de bajar a tierra. Por su parte, los venecianos prolongaron este tiempo a 40 días, tiempo en el cual el sospechoso debía ser observado para detectar cualquier síntoma de la infección. Y bueno, así nació este término. Pero su trabajo no involucraba únicamente el sanar a los enfermos, sino también algunos solían trabajar como funcionarios públicos, y entre sus tareas estaban el hacer el registro de las personas fallecidas producto de la peste. Además se les pedía testificar y presenciar la firma de testamentos. También, como ya lo dije, se les permitía realizar autopsias para determinar la causa de la muerte. Además, daban asesoría a sus pacientes sobre su conducta antes de la muerte. Esto variaba de acuerdo al paciente y era manejado mayormente por un código de ética. Al ser contratados por la ciudad y debido a la falta de médicos calificados, estos doctores recibían un salario bastante bueno. Por ejemplo, en la ciudad de Orvieto, en 1348, Matteo Fuangelo fue contratado por una suma equivalente a 4 veces más que un médico que ganaba 50 florines al año. Y aún así, estos doctores también cobraban de forma particular por tratamientos especiales a sus pacientes, como ya lo vimos. En todo caso, cada pueblo o ciudad establecía su propio contrato buscando mejores acuerdos económicos, aunque cediendo de alguna manera a las exigencias del doctor, ya que pocos querían realizar una labor tan peligrosa. Sin embargo, estos contratos contenían derechos y obligaciones como cualquier otro. En 1527, en la ciudad de Prato, en Italia, el médico Stefano Messetino fue multado por visitar sin compañía de un escolta a enfermos que no habían contraído la peste negra, poniendo en riesgo la salud pública y rompiendo uno de los términos del contrato. Algunos de los doctores más conocidos fueron, por ejemplo, Michel du Notre Dame, o también conocido como Nostradamus y mundialmente recordado por sus profecías. Este daba consejos sobre medicina preventiva contra la plaga. Algunas de sus recomendaciones eran eliminar los cuerpos de los infectados, tomar aire fresco, tomar agua limpia y beber jugo con rosa mosqueta. Otro médico conocido de la época fue Giovanni de Ventura, quien se desempeñó como médico de la peste en la ciudad de Pavía, Italia, en 1479, mientras que en España, Francia e Italia, el doctor irlandés Niall O'Glacain se ganó el respeto por su valentía al cuidar de los pacientes enfermos. Así también Ambroise Paré y Paracelso fueron otros famosos médicos de la peste en Europa. Por supuesto, el número de doctores y la ayuda en general no parecía dar abasto, como algunas de las descripciones lo muestran. El escritor Giovanni Boccaccio, quien fue testigo de la peste, lo describía así: ni el consejo de los médicos ni la virtud de la medicina, ninguna parecía ayudar o beneficiar a la curación de esas enfermedades. De hecho, no solo muy pocos se recuperaban, sino casi todos morían a los 3 días de la aparición de los signos, algunos más pronto, otros más tarde. Como ven, la peste negra fue una de las calamidades naturales más terroríficas de esta parte de la historia, y que sin duda se convirtió en una de esas pruebas difíciles en las que la humanidad
tuvo que reponerse. Un escenario terrorífico que vio entre sus calles aparecer a uno de los personajes más inquietantes de la historia hasta el día de hoy. Aún hay mucho por conocer sobre esta etapa, así que próximamente haré un video sobre la peste negra, pero desde el punto de vista de la gente en las ciudades infectadas. Así que si quieres ese video, deja tu comentario y por supuesto dale un generoso like y comparte este video. De paso dime cuál es el dato que te sorprendió más sobre los doctores de la peste. No olvides seguirme en todas mis redes para estar siempre al tanto de mis próximos videos y ser parte de esta gran comunidad. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.